Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y bueno, ante todo ayer ya visteis que estuvimos intentando sacar la habilidad legendaria de la montura. No se consiguió y esto ya sabéis que como estuve hablando en el vídeo, igualmente lo dejo por aquí arriba el vídeo, estuvimos hablando que es complicado realmente una vez ya consigues la montura, seguir avanzando y seguir buscando aleatoriamente la habilidad. Puede ser que te salga la primera, puede ser que nunca te salga. Igualmente os he dejado todos los tips, todos los consejos, todo el gasto que hicimos durante todo el recorrido y por supuesto toda la manera más óptima de subir este jabalí para conseguir esa armadura en este vídeo, ¿vale? Y bueno, hoy venimos con un vídeo muy interesante, un vídeo que la verdad que me ha gustado mucho y es que es un vídeo que de vez en cuando hemos hecho aquí ya en el canal, se llama Raid en directo. Raid en directo es un formato que se me ocurrió hace tiempo en el que yo voy al Discord de cualquier persona y observo, me comparte pantalla y observo cómo esa persona raidea. Lo he hecho con Chisco en su momento antes de estar en la familia, lo hice con Nuelma un día en directo, recuerdo también, y raideó también. Y hoy traemos a Obito, que también está en la familia, pero esto fue una grabación de hace 3 o 4 días, porque ahora ya sabéis, nos hemos vuelto a unir los 4, y hace un par de días estuvo en solitario y tal, y hizo raid en directo. Pero este raid en directo es más especial por el simple hecho de que, porque para mí, Obito es uno de los pro players, realmente, uno de los mejores jugadores con los que me he encontrado por West Europa. Y Obito tiene una manera muy interesante de raidear. Así que vamos a ir viéndolo, iré haciendo cortes, os iré explicando la manera que tiene él de raidear, sus trucos y sus consejos muy épicos, la verdad, para hacer este tipo de raideos. Porque él, como siempre dice, las mazas y las bombas son para pobres. O sea, él no necesita ni mazas ni bombas para raidearte. Y bueno, voy a ir sacando extractos de varios raids que estuve grabando y vosotros mismos lo vais a poder comprobar. Un besito y disfrutad del raid. Pero no te vas con el escudo Sería, ¿no? legendario, vas con el escudo legendario, armadura nueva y Yoru. No es malo. Brutus 4. Ojo, te sale, ¿eh? ¿Cómo va a salir? A ver el Obito raid. A ver si esta vez Ni sí me que raid. curo. A ver si esta vez sí raidea. Ojo. El Obito Mira, truco. mira la táctica de sorbete. ¿Ves la táctica del sorbete? La táctica del sorbete. Il sorbino. Un sorbino. Hola, bro. ¿Qué hace? Hola, 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 hola. Buena base tiene, ¿eh? Por aquí, vamos por aquí, no para adentro, crack. Por aquí, ¿dónde vas tú? Hola, gracias. No, deja morir. La táctica del sorbino. La táctica del sorbete. Es como si abres un cofre. No te para. Abres el cofre. No te para. Uy, uy, Pa' uy, dentro, mira, Obito, pa' dentro. no me quitas ni nada. Vete para adentro. Ahora, grande crack. La táctica del Gracias, crack. sorbino. La táctica del sorbino. Gracias. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues para empezar que Obito es un cabroncete, eso para empezar. Y es que él se toma sorbete delante de la puerta, se pone a abrir cofres que no va a abrir, cancela todas esas acciones solo para provocar a que el rival salga. Obito lo que tiene es tranquilidad y es lo que siempre decimos en Frogport. Ante todo, ante un PvP, lo principal, evidentemente tienes que saber jugar, estrategia, todo lo que tú quieras, pero ante todo es tranquilidad. Y a él le da igual. Yo siempre cuando salgo a hacer PvP salgo con la mentalidad de que si este set lo rompo o lo pierdo, me da igual. Claro, para que a mí me dé igual tengo que tener mucho en base, ¿no? Si sois vosotros que tenéis solo unos 2, 3, 4 sets, perder uno es perder mucho, ¿no? Pero ya me entendéis a lo que me refiero, ¿no? Tienes que ir con la mentalidad de decir, esto si se pierde, esto lo estoy sacando de casa, a lo mejor ya no lo traigo. No pasa nada. Esa es la tranquilidad con la que se va por base. Como habéis visto, él se pone delante de una puerta a tomarse un sorbete, la táctica del sorbino, ¿no? Obito es italiano. La táctica de no sé qué, y se pone a abrir un cofre delante de la puerta. Y lo único que hace es eso, o sea, ni abre el cofre ni se toma ni se toma el sorbete del elixir de vida este, nada, no hace nada. Lo único que hace es hacer como que lo hace. Y por supuesto, ponerse siempre delante de una puerta porque hachas normales gasta, eso sí que le da igual, delante de una puerta de piedra o de metal, con la misma espera, haciendo como que está entretenido, abriendo un cofre, y se cuela para adentro, ya habéis visto, se ha colado dentro del centro de su base.
Y el tío encima ha muerto, habéis visto en el momento en el que iba recorriendo, le daba igual y se ha metido dentro. Y eso es que pocos jugadores tienen la sangre fría de hacer estos movimientos y de colarse dentro de tu base. Así que mucho cuidado para atacar, ya tenéis aquí el ejemplo, y para defender, cuidado, como salga el obito de turno, es el típico jugador que hace eso, da igual la defensa que tengáis, que se os cuela con vosotros para adentro. Ahora, como no esté nada, me enfado, ¿eh? Oh, No, la táctica de Solvino. qué Baúl asco. imponente, imponente. Paul le pone, menos me tira cerveza. Te vas a hacer como que te desconectas, quédate quieto. Bueno, me quedo quieto en su puerta. Máximo a 10 minutos el pibe se cansa. Hola, me llamo My Little Pony. Malita. Eso es lo que veías tú de pequeño, ¿no? No, yo miraba a Peppa Pig. Peppa Y de Pig. mayor. De pequeño. Y de mayor. Hola, yo soy Peppa Pig. Ojo, ojo, Y ojo. yo, este es tu fratelino George. Miau, miau. Miau, miau. Disipa, explotación. Uy, no le ha funcionado la disipa. He La, escuchado cómo se la ha tirado. la táctica del Solvino. La táctica del sobrino. Ya habéis visto lo que hemos aprendido ahora. Aparte de que Obito veía a Peppa Pig de joven, lo que hemos aprendido es que se ha tirado como, no sé, 3 o 4 minutos quieto, estático en la base, como que estaba desconectado, ¿no? Y claro, al final el otro se ha desesperado, ha salido a golpearle y bueno, habéis visto con la tranquilidad y con la sangre fría que lo ha matado y punto. Esa otra estrategia. Este vídeo va sobre raideos pros, ¿no? ¿Sabes? O sea, cómo atacar de manera pro o cómo, si ya conoces a este tipo de gente, cómo defenderla. O por lo menos cómo no intentar caer en todas sus trampas. Se ha tirado como 2 o 3 minutos quieto, estático. Ha salido el otro, ha dicho, se habrá ido o algo, ¿no? Y lo ha matado. Para que veáis la gente, lo sucio y la mentalidad retorcida que tiene y la inteligencia, al fin y al cabo, porque al fin y al cabo este juego tienes que aprender muchas cosas, pero lo más importante también a la larga es la toma de decisiones y la inteligencia en ejecutarlas. Bueno, ¿va a abrir algún masivo o no? ¿O algún grande? ¿Qué va? Que no tiene ganzúa. Ese, yo abriría el que está al lado de la cripta, ¿no? Guay. Toma. Toma basura. Bueno, Toma basura. algo es algo. El petróleo es bueno. Para subir tus clases de bambino. Petróleo. Para subir tus Guau. clases de bambino. Mira, me quedo así. Ah, espera, hago así, hago así. Ah, ahí. Esa es la táctica de los beats. Dejando escribiendo, ¿no? Sí, así se cree que estoy escribiendo y estoy pendiente. Ujú. Esa es la táctica de los beats. La táctica del lobito. Podemos decir cualquier cosa, pero el tío es inteligente, ¿eh? O sea, ahora sí quería desconectarse porque quería vaciar un poco y volver a abrir otros cofres y salir de la base, porque él está encerrado. Aunque no lo vayan a matar, tiene intención de seguir sacando algo más, ¿no? Pero está encerrado y no quiere abrir más masivos. ¿Qué decide hacer? Pues se queda escribiendo, esto como que abre esto para escribir, y escribe mejor un par de letras sin nada, y se sale, y cierra el juego. Entonces el tío que está en la base está viendo que está escribiendo, entonces por lo tanto ahí sí que considera que está aquí, y lo que está haciendo es desconectarse. Y por supuesto lo consigue, se desconecta y vuelve a entrar. Pero fijaros, fijaros estas técnicas, estas tácticas que utiliza la gente. Como a mí me pasa a mí también. Nos toca un tío así en raid defendiendo y es que te la juega de mil maneras y al final consigue lo que quiere. Dile, hola, estoy fuera. Ahora estoy aquí, crack, abriendo otro cofre. Dice, ¿cómo ha salido? ¿Cómo salió? Es Goku. Es Goku, transmisión instantánea. Es Goku. ¡Ópala! ¡Ojo! Ojo, premio, 100 tiras. Bingo. Ahora, boom. Tira. 1000 tiras, vamos. Hostia. Hostia, pues casi. Es verdad. No, A ver, esto fuera el petróleo. el petróleo, las hachas ya, toma por culo. Parlamenco. Va desnudo, cuidado. Hostia. ¡Ojo! 100 tiras. ¿Cuántas tiras habían ahí? Hay 1000 tiras. No. Hay 1000 tiras, Hay Obito. un montón de... Hay 500 tiras o más, Escucha, para fuera de las piezas, para fuera de la trampa. Todo para afuera. La sopa. La sopa para afuera, espera. Para afuera, Gasta otra de esas, gasta otra. para afuera las vendas. Gasta. Otras 1000 tiras. Hostia. Buah, ahí tenía más de 500 de hielo también, tío. Nada, para afuera las piezas, fuera de estas piezas rotas. No, ve. Buah.
Me hubiera ido a descargar, me hubiera sacado el motor. Ojo, está ahí ya, mira. Entrate con él. Ah, ya está. Bueno, ha avanzado un poco, ¿no? Martilo de Fabra. Mira, ahí tiene grandes. Se ha tirado de mente, espero que se cargue la disipa y pues le salga. No, yo igual me tiro. Ojo, ahí lo tiene, ¿eh? Hostia, Estás muerto tú, ¿eh? se me lía. Bueno, estás con los masivos ya. Cuidado. Ojo, se va. Se ha bugueado, no veo ahora. No te has curado, ¿eh? Yo lo sé. No te va a dejar. Ojo, te ha dejado. No, no habrá masivos ahí todavía, ¿eh? No. ¿Qué ha pasado? Me ha tirado un lagueado. Cuidado. No tiene disipa, ¿eh? Explótalo. Se muere. No, no se ha muerto. Ojo. Aquí abro. Aquí. No, se me la suda. Va a abrir. Aquí me sale, mira. Mira porque está tenso, mira. Espera, tengo que ponerla aquí. Esta es la cripta, o sea. Ojo. No tiene disipa, ¿eh? Ahora explota. Bueno. Vamos. Ah, pero... Bueno. Ah. Te quejarás. Y bueno, en esencia ya lo habéis visto. Básicamente ha estirado otro raid, estuve con él ese raid también y se ha ido metiendo, cogió eso, luego se queda encerrado, pero le da igual, es que le da absolutamente igual. Va abriendo cofres. En este raid creo que al final le acabaron matando una vez, pero bueno, es que te la juegas también a eso. Pero hizo todas las mismas estrategias que habéis ido viendo. Seguro que se nos queda alguna estrategia más que aún no se le acordó a él, no se acordó él o se me pasó a mí ahora en la grabación o preguntarle o fijarme, pero ya habéis visto. Básicamente él va como por su casa. Está en la casa del otro y va como si estuviese en su casa. Y nada, gente, dejadme un buen like, suscribiros, lo típico, no suelo decirlo, pero cada vez quiero decirlo más, ¿no? Me apetece. Y ya habéis visto, ¿qué os parece? Dejadme en los comentarios qué os parece esta manera de raidear. No es solo lo hace él, evidentemente, hay mucha gente que va así por la vida, haciendo este tipo de estrategias y causándote quebraderos de verdad de cabeza, ¿eh? Nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.